A ver, pensemos en esto. ¿Cuánto de lo que somos, de nuestra forma de ser, se decide antes de nacer? O quizás por historias familiares que, bueno, a veces ni conocemos. Es una pregunta profunda, ¿no? Sí, y justo hoy vamos a meternos en eso, en esas raíces ocultas de la personalidad. Nos vamos a basar en un análisis de José La Rosa Yávar sobre varios autores importantes. Autores como Vizcaíno, Salvador, Hellinger, Lipton, gente que ha explorado esto a fondo. Exacto. La idea es entender un poco mejor cómo esas primeras experiencias, incluso antes de nacer, y la historia de nuestra familia, pues, nos moldean. Me parece fascinante. ¿Por dónde empezamos? El útero. Justo ahí, en la cuna antes del nacimiento. La idea de que la construcción de la persona arranca mucho, mucho antes de nacer es impactante. Sí, y ya no es solo una idea, ¿eh? Claro. Las fuentes que revisa La Rosa Yávar sugieren que la ciencia, bueno, apoya bastante que las bases de nuestra salud futura y también de la psique se forman ahí, en la etapa prenatal. Totalmente. Y ojo, no es que el feto sea un ente pasivo, ¿eh? Hay cada vez más consenso, y los textos lo reflejan, en que el feto, bueno, siente, percibe, incluso tiene memoria. ¿Memoria? ¿Ya desde ahí? Parece que sí. Hay autores, como Chamberlain, que usan una metáfora potente. El útero como una primera aula de clase. ¿Un aula? ¿Donde ya se está aprendiendo? Vaya. Exacto. Se graban aprendizajes fundamentales, sensaciones, percepciones del entorno. Y aquí es donde se pone para mí muy interesante. ¿Cómo influye el mundo de afuera en esa aula? La conexión bioquímica, ¿no? Esa es la clave. Las emociones de la madre, el miedo, la ansiedad, pero también la calma, el amor. Eso le llega directo al feto. Así parece. La evidencia que recoge La Rosa Yávar apunta a eso. Las hormonas, ¿viste? Las que se asocian a esas emociones, pues cruzan la barrera placentaria. Uf, qué directo. Y esto nos conecta con un campo que es, bueno, revolucionario, la epigenética. Lipton, ¿verdad? Bruce Lipton. Él mismo. Él propone algo fascinante, que la percepción del ambiente, y eso incluye las señales emocionales de la madre, puede, digamos, encender o apagar ciertos genes. O sea, que no somos esclavos de nuestro ADN. Exacto. Desafía esa idea del determinismo genético puro. Los padres, según esta visión, son casi como ingenieros genéticos por el ambiente que crean. Qué responsabilidad también, ¿no? Cambia mucho la perspectiva. Sin duda. Bueno, y si ese ambiente dentro del útero es tan crucial, ¿qué pasa con las influencias que vienen de más atrás todavía, de la historia familiar? Eso también nos marca sin que nos demos cuenta. Ese es el otro gran capítulo. Las influencias transgeneracionales. Transgeneracional, ¿qué significa exactamente? Bueno, autores como Salvador hablan de cómo ciertos patrones de respuesta, a veces nacidos de traumas antiguos en la familia, pueden pasar de generación en generación. ¿Como una herencia? Como una herencia, sí. Como mecanismos de supervivencia que en su momento sirvieron, pero que hoy, bueno, quizá ya no son útiles. ¿O hasta nos limitan? Pero, ¿cómo se transmite eso? Suena un poco etéreo. Hay varias teorías. Una muy influyente es la de Bert Hellinger. Él habla de lealtades invisibles. ¿Lealtades invisibles? ¿Qué es eso? Son como, como vínculos inconscientes que nos atan a destinos o cargas no resueltas de nuestros ancestros. Y eso nos puede llevar a repetir patrones, ¿entiendes? Sin saber por qué. ¡Wow! Repetir historias. Exacto. Y Hellinger, fíjate, pone mucho énfasis en el papel de la madre como la que transmite, digamos, esta historia familiar. Es un enfoque que, bueno, también ha tenido sus críticas, por el método y demás. Sí, he oído algo de eso. Yolanda Alonso lo menciona, ¿no? Controversias sobre Hellinger. Sí, se le critica a veces por cierta rigidez o simplificación, pero más allá de eso, la idea de mirar lo transgeneracional, eso sí tiene mucho valor para entender ciertas dinámicas. Entiendo. Y leí algo. Proyecto Sentido. ¿Tiene que ver con esto? Está muy relacionado. La idea de que cuando nos conciben, nuestros padres, quizás sin querer, proyectan sus propios rollos no resueltos. Algo así. Exactamente. Es un concepto que exploraron autores como Mark Frechet. Sugiere que podemos nacer como con una misión implícita. Una misión. Sí, ligada a los deseos, a los miedos, a los vacíos de los padres en ese momento particular de la concepción. Es como una programación inconsciente que puede condicionar nuestra vida. Madre mía. Entonces,
Entre lo que vivimos antes de nacer y estas herencias familiares, parece que llevamos una mochila invisible bastante cargada, ¿no? Pues sí, bastante. Y ese es el impacto. Cargamos programas que a lo mejor no encajan con nuestra vida actual. ¿Y qué hacemos con eso? ¿Estamos condenados a repetir o a seguir ese guión? Esa es la pregunta del millón. Cargar con esto puede llevarnos a repetir dinámicas, a sentirnos atrapados, sí. Pero la clave, y esto lo resaltan muchos de estos enfoques, no es el determinismo. Entonces, La clave es la conciencia. Hay herramientas, claro. Se mencionan terapias como el rebirthing, que usa la respiración para liberar bloqueos. y las constelaciones familiares que mencionaste, de Hellinger, para ver esas dinámicas heredadas. Exacto. Pero más allá de la técnica específica, lo fundamental es darse cuenta. Tomar conciencia de esos programas prenatales y transgeneracionales. O sea que el primer paso es simplemente saber que esto existe y puede estar operando. Precisamente. Autores como Lipton incluso hablan de la posibilidad de reprogramar ciertas respuestas. Si cambias tu percepción, tus creencias sobre esas herencias, puedes cambiar la respuesta. Entiendo. Reconocer esas raíces abre la puerta. Abre la puerta a liberarnos, a elegir un camino más nuestro. Entonces, para ir cerrando, la idea central, según lo que analiza la Rosa Yabar, es que nuestras vidas pueden estar mucho más influenciadas de lo que creemos por esos comienzos, allá en el vientre materno, y por las historias no contadas de nuestra familia. Exacto. Y es súper importante subrayar que mirar todo esto no es para buscar culpables, ni en los padres ni en los abuelos. No, claro. El objetivo es fomentar una mayor comprensión, una mayor autoconciencia aquí y ahora. Ese es el verdadero primer paso hacia una posible sanación y hacia construir un futuro, bueno, con más libertad para uno mismo y para la familia. Y quizá queda flotando una pregunta para quien nos escucha. ¿Qué posibles lealtades familiares así invisibles o qué ecos de nuestros propios inicios podrían estar susurrando detrás de decisiones o sentimientos que tenemos hoy? Es una buena pregunta para reflexionar. Sí, y si mirar esas raíces, por más profundas que parezcan, fuera justamente la llave para abrir nuevas posibilidades.